Bienvenidos nuevamente, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando juntos la palabra de Dios, en esta ocasión en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Este es un escrito muy especial porque, como ya hemos comentado anteriormente, fue la última carta que Pablo escribió, o al menos de las que tengamos constancia, probablemente la última. Y como ya hemos visto, pues eran tiempos convulsos, tiempos muy difíciles. El cristianismo estaba enfrentando enormes retos, uno de ellos muy difíciles, que era la propia persecución de parte del Imperio Romano. Y ahora Pablo está entregando el testigo, el relevo a Timoteo, a su amado hijo, y le está haciendo diferentes exhortaciones, le está dando instrucciones para que sepa lo que tiene por delante, cuál deben de ser sus objetivos, sus metas, y también con qué recursos cuenta. De hecho, esto ya fue lo que vimos en nuestra primera sesión en este capítulo 2, en el que ahora vamos a entrar. Allí vimos una exhortación a que transmitiera la palabra de Dios a nuevas generaciones, hombres fieles, aptos también para enseñar, que recibieran la palabra de Dios para que a su vez la pudieran transmitir a otros. Hablamos también un poco acerca de los recursos que Timoteo tendría a su disposición para llevar a cabo esta misión, que por otro lado, desde una perspectiva puramente humana, sería imposible. Y vimos que todo dependía finalmente de la gracia de Dios, como aquellos apóstoles que fueron encomendados por la iglesia en Antioquía a la gracia de Dios. Interesante. Bueno, ahora vamos a entrar ya en el meollo de la cuestión y, bueno, no es que esto que hayamos visto anteriormente no sea muy importante, pero ahora Pablo quiere transmitirle algo que realmente le preocupa, y es que Timoteo tendría que, como dice aquí, sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo para poder llevar a cabo esta tarea. Este va a ser entonces nuestro tema fundamentalmente en esta sesión, el coste, y también algunos ejemplos y alicientes que Pablo va a exponer delante de Timoteo. Bien, pues ya sin más preámbulo, vamos directamente a leer el pasaje bíblico, como hemos mencionado, segunda de Timoteo, capítulo 2, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 13, que dice de esta manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, pues como ven, la frase que introduce, nos quedamos en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí lo que le está diciendo con total claridad el apóstol Pablo a Timoteo es que para cumplir fielmente el cometido, el encargo que le acababa de hacer, tendría que aceptar el hecho de que iba a sufrir penalidades. Y esto, por supuesto, no es algo nuevo en la palabra de Dios. Siempre que los siervos de Dios han querido ser fieles al Señor, eso ha tenido un coste. Y un coste alto en muchísimas ocasiones cuando las personas, los creyentes, han querido realmente servirle con total fidelidad. Cuando pensamos, por ejemplo, en los llamados héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, llegamos a un punto en el que el autor hace un resumen. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 36
al 39. Aquí ustedes van a poder comprobar que esta experiencia de sufrimiento ha acompañado al cristianismo y a los santos del Antiguo Testamento durante generaciones. Es lo normal, es lo normal. Digo esto porque algunos ponen el grito en el cielo, ¿qué me está pasando cuando ocurren algunas cosas de estas? Y eso es lo normal. Dice el versículo 36 de Hebreos 11, otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bueno, como ven, es un capítulo que trata acerca de hombres de fe. Todos estos, dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Sin embargo, la característica común de todos ellos es que sufrieron de una manera tremenda por causa de su testimonio. Y esto ha sido así siempre a lo largo de toda la historia del cristianismo, y aún en nuestros días hoy está siendo así en muchos países donde el cristiano es perseguido. Esto es lo normal, ha sido lo normal, va a ser lo normal. Quizás nos llama mucho la atención una vez que vemos esto, este énfasis que hay en algunos sectores que se habla del evangelio de la prosperidad, que prometen al que tiene fe todo lo contrario, una vida exenta de problemas y llena de bendiciones. Siempre es importante contrastar lo que escuchamos por ahí con lo que la Biblia dice y finalmente dar la razón en último término, por supuesto, a la palabra de Dios. Esto es lo normal. Pablo le explica a Timoteo, esto es lo que va a ocurrir. Y ahora pone delante de él tres ilustraciones, tres metáforas que son fáciles de entender, pero por otro lado ilustran mucho lo que quiere decir. Tienen matices muy ricos. Fíjense, para empezar, él dice como buen soldado de Jesucristo. Y Pablo ya en otras ocasiones había usado esta misma metáfora militar. Casi que lo entendemos, ¿no es cierto? Después de tantos años de encarcelado, recuerdan en Cesarea, luego más tarde en Roma, permanentemente enganchado, encadenado a un soldado. Y él hablaba con muchos soldados y veía el tránsito de aquí para allá, haciendo turnos. Así que para él, pues esto era algo bastante cotidiano a lo largo de sus muchos años de encarcelamiento. Y Pablo veía ciertas similitudes entre un soldado que milita en este mundo, en el Imperio Romano en aquel caso, con un soldado de Jesucristo. Veía similitudes. ¿Cuáles? Bueno, en todo caso, en ambos casos, la vida cristiana y la vida del soldado es una vida de lucha. Pero ahora vamos a pensar en la vida cristiana. La vida cristiana, la vida espiritual es una vida de lucha, de lucha. Comienza, iba a decirles que cuando la persona se convierte, pero realmente empieza antes de la conversión ya hay lucha. ¿Nunca ha visto usted que está llevando una persona al Evangelio, le está hablando el Evangelio y automáticamente empiezan a desplegarse mil y una dificultades y a surgir los problemas para que esa persona no se acerque al Evangelio, no siga escuchando la palabra de Dios? Yo lo he visto muchas veces, y cómo el enemigo de nuestras almas interfiere queriendo acabar con todo aquel interés incipiente, ¿no? Hay una lucha, empieza antes de convertirnos, dura toda nuestra vida de convertidos y solamente termina cuando ya nos vamos con el Señor al cielo. Por lo tanto es una lucha, es una guerra intensa, larga, muy larga, no es un sprint, es una maratón, es una carrera muy larga, muy larga. Ahora, yo creo que no sería necesario explicar esto para personas que solamente leen la Biblia, pero otras personas que quizás no están familiarizados, debo hacer esta aclaración. La lucha espiritual, la guerra, somos soldados de Jesucristo, nunca debe ser interpretado, porque el Señor Jesucristo nunca lo dijo en ese sentido, ni sus apóstoles nunca incidieron tampoco en ello de esa manera. Nunca se refiere a guerra física, la guerra santa o las cruzadas a recuperar Jerusalén y otras muchas barbaridades
que en nombre de la cristiandad se hicieron en el pasado, no tienen nada que ver con lo que yo estoy diciendo ni con lo que la palabra de Dios dice. Nuestra lucha es espiritual y nuestras armas no son armas físicas tampoco, son armas espirituales. Miren cómo lo explica perfectamente el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Miren, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿En qué consiste esta batalla? Es una batalla espiritual de razonamientos, de conceptos, de doctrinas, de enseñanza. Esas son las verdaderas fortalezas que hay que derribar. Muchos hacen énfasis en el campo cristiano en la guerra espiritual y el último detalle en el que piensan es que tiene que haber una guerra de razonamientos y de doctrina. Es todo hacer cosas y lo importante es conocer la palabra de Dios para hacer frente a esos enemigos poderosos que se alzan altivos contra el conocimiento de Cristo y de Dios, tal como acabamos de leer. Por otro lado, esta figura, esta metáfora del soldado de Jesucristo, desde esta perspectiva espiritual, pues tiene también otros matices, otras connotaciones. La idea aquí también incluye que el creyente como soldado debe estar dispuesto a participar de todas las dificultades que comporta el hecho del Evangelio, de vivir en el Evangelio. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esto lo saben bien todos los soldados, los que militan, y más en aquella época que era tan duro. Pues es una vida sin comodidades, es una vida en la que hay que estar constantemente preparados y dispuestos para entrar en el combate. Una vida llena de peligros, de heridas, de golpes, claro. Y es que el creyente está inmerso en una auténtica batalla espiritual. Y hoy por hoy estamos en terreno hostil, estamos en el terreno del enemigo. No estamos en terreno amigo, hemos entrado ya en el terreno del enemigo. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro en Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No os extrañéis, dice el Señor, si os aborrecen. A mí me han aborrecido. Y os aborrecen porque no sois del mundo. Estáis en este conflicto espiritual con el mundo. Una guerra espiritual. Y nosotros somos soldados de Cristo. Otra de las características que Pablo creo que quiere subrayar aquí es que el soldado, un buen soldado, su único deseo es agradar a sus superiores. Dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado no se enreda, no se va a pensar en otras cosas porque quiere agradar a aquel que le ha tomado por soldado. ¿Y quién es nuestro capitán? El capitán de nuestra salvación, pues es Cristo sin lugar a dudas. Y nosotros como soldados de Jesucristo no podemos estar pensando en agradar a otros, ni siquiera a nosotros mismos. Lo más importante para nosotros y lo único importante, de hecho, debe ser que busquemos finalmente la aprobación de nuestro Señor Jesucristo en todas aquellas cosas que hacemos. Y hay que tener cuidado con esto, porque siempre queda esa tentación sutil de querer agradar a los hombres. En las congregaciones, los pastores, los creyentes, está tan de moda en las redes sociales decir cosas agradables para que todo el mundo ponga me gusta o cosas así, y queremos tener prestigio y entonces pues dejamos de predicar cosas impopulares o nos callamos cosas que deberíamos de decir y reprender o llamar la atención a ciertas cosas o enseñar otras doctrinas o poner en evidencia falsas enseñanzas. Queremos quedar bien, queremos agradar a otros.
Y eso constituye fácilmente una infidelidad contra aquel que nos ha llamado a ser buenos soldados de Jesucristo. El soldado debe estar siempre, permanentemente, esperando recibir nuevas órdenes de su Señor para ponerse en marcha. Y esto, indudablemente, tiene una implicación, y es que para escuchar esas órdenes tenemos que estar en permanente contacto con el Señor. No existe tal cosa, por lo menos desde esta perspectiva bíblica en que Pablo está hablando, no existe tal cosa como una dedicación parcial, a media jornada. No existe esta idea, no es bíblica, no es bíblica. El soldado de Jesucristo tiene que poner todo su interés, todo su tiempo, todas sus energías, todas sus fuerzas, toda su dedicación en servir con fidelidad al Señor. Esto es la clave de un buen soldado de Jesucristo. Ahora, esto por supuesto no quiere decir que un creyente no pueda trabajar o no deba trabajar, no deba atender los negocios, los asuntos de su familia, no cuide de sus hijos. Por supuesto que no tiene nada que ver con esto. Cuando aquí dice que se involucra en los negocios de la vida. No, los negocios de la vida aquí son esas cosas que o bien son malas en sí mismas, porque desobedecen claramente y se apartan de la voluntad de Dios, o son aquellas otras cosas, y esto es más sutil para el creyente, que con todo y no ser malas, pero nos cargan innecesariamente y nos impiden avanzar con la ligereza con la que deberíamos de avanzar. Cosas malas y cosas que nos entorpecen, que pueden llevarnos a entrar en conflicto con nuestra fidelidad a Cristo. Por lo tanto, la primera exhortación: Timoteo, sé un buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, no te enredes en los asuntos de esta vida en cosas que no debas, busca por encima de todo ser fiel a aquel que te ha llamado, que es Cristo. Segunda ilustración, el atleta, el que lucha como atleta. Y vuelve a ser otra metáfora ya bien conocida en los escritos de Pablo, porque él, pues en aquel mundo, el mundo de aquel tiempo, los juegos griegos eran famosos y otros juegos que había por distintos lugares. Y él utiliza, puesto que seguramente era un tema de conversación frecuente, pues él utiliza en varias ocasiones el tema de los atletas para, en esta ocasión al menos, enfatizar dos asuntos diferentes. El primero de ellos es que la lucha del atleta, del que está entrenándose, del que está en una prueba deportiva, pues demanda grandes esfuerzos, agónicos esfuerzos y mucha perseverancia. Esta es la primera cuestión. Y la segunda cosa es que no va a recibir el galardón, la corona, aunque llegara el primero, a no ser que compita legalmente, de acuerdo con lo establecido. Dice, fíjense, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Así que el atleta tiene que luchar perseverantemente hasta el final, tiene que perseverar. Si abandona, queda descalificado, queda fuera, será privado de su corona de vencedor. Por lo tanto, perseverancia, determinación, no vale abandonar. La carrera cristiana no es para inconstantes, no es para los que un día están y 2 días no están y luego aparecen de nuevo al cabo. Esas personas no llegarán a ninguna parte, por lo menos en el ámbito cristiano del que estamos hablando. Luego tenemos aquí un poco la duda de a qué tipo de prueba atlética se refería Pablo. Estaba hablando tal vez de luchadores, dice el que lucha, luchadores, la lucha grecorromana o el cuerpo a cuerpo tan intenso. O se estaba refiriendo a una carrera, o a una carrera de relevos, o a una carrera de obstáculos. Bueno, no lo sabemos. Tal vez se refiera a ambas, porque luego aquí en Timoteo al final dice en el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Así que en ese caso estaba pensando claramente en las dos, en la carrera y en la batalla, en la lucha. Y en los dos casos, usted ve el entrenamiento de los atletas, es estremecedor, es que no pueden dedicarse a otra cosa.
desde su comida, sus horas de sueño, el tiempo que dedican cada día a entrenar, los excesos que hacen, bueno, es que no son excesos, lo que nosotros llamaríamos un exceso de un atleta, para nosotros muchas veces son las cosas más cotidianas, comer tal cosa o tal otra. Ellos tienen un régimen de privaciones muy estricto, muy estricto. Bueno, pues esto es algo que quiere subrayar el apóstol Pablo. El sufrimiento está implícito tanto en el entrenamiento como en las mismas pruebas. Y también el cristiano tiene que aceptar este mismo hecho. Pero por otro lado también es otro detalle que hemos mencionado ya antes, que hemos adelantado. Luchar legítimamente, cumpliendo todas las normas. No vale hacer trampas. Hemos visto a veces pruebas deportivas en que hay personas que son muy tramposas y que buscan... hacen cosas que no son conforme al reglamento y avanzan su posición de una forma fraudulenta, pero al final los descubren y quedan descalificados. Aquí, ¿en qué sentido el creyente debe de luchar legítimamente? Bueno, pues evidentemente la legitimidad nos la da la propia palabra de Dios. Yo no puedo correr, yo no puedo luchar a mi aire, como a mí me apetece, las cosas que yo pienso, no. Siempre ciñéndome, sujeto en todo momento a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso tengo que luchar. No tengo que luchar por mis propias ideas y manías, sino que tengo que luchar por aquellas cosas que claramente ha enseñado Dios en su palabra. Y sujetándome a ello. No puedo hacerlo de otra manera. Tercera ilustración. El labrador. Y quizás esta figura es con la que mayormente nos sentimos identificados nosotros. Ya no estamos hablando de un atleta que, en fin, el estadio lleno de personas, abarrotado, jaleándole, gritándole, la excitación si encima gana el premio. Bueno, eso podría traer cierta gloria ya aquí, ¿no? El hecho de simplemente ver tantas personas motiva, ¿no?, el griterío. Pero ahora el labrador es un trabajo tan diferente, silencioso, levantándose pronto, en la mañana, cuando nadie le ve, solo en el terreno, en el sembrado, regando, quitando malas plantas, bichos, otras mil cosas, protegiendo todo aquello. Y esperando la lluvia temprana, la lluvia tardía, esperando que salga el sol y esperando que venga la lluvia, esperando, al mismo tiempo trabajando, labrando la tierra, entrando, abriendo surcos, tan duro, tan duro. Y muchas veces nosotros, ya digo, nos identificamos probablemente más con esta tarea rutinaria, dura, paciente, con poco atractivo aparentemente. Muchas veces la vida nuestra como creyentes es así. No vemos grandes avances en lo que hacemos. En la iglesia local es tan lento a veces nuestro propio crecimiento y el crecimiento de la iglesia. Tan lento los que se convierten, tan lento el proceso de maduración de los creyentes, tan lento, que uno es como si se quedara mirando una planta y esperara verla crecer, no la ves crecer. Tienes que esperar y distanciarte en el tiempo para darte cuenta que algo ha cambiado, pero lentamente. Bueno, pues aquí Pablo dice que el labrador, lo que subraya aquí, aparte de esa paciencia y esta perseverancia, este trabajo silencioso, pues finalmente el labrador tiene derecho a participar del fruto, aunque para ello debe de trabajar primero. Por lo tanto, el trabajo duro y abnegado, silencioso, tiene finalmente también su galardón y su recompensa. Dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, Timoteo debía de reflexionar sobre cada una de estas figuras. Como buen soldado de Jesucristo vas a tener que sufrir penalidades. Como atleta, pues tendrás que luchar legítimamente, perseverando. Como labrador, pues un trabajo silencioso, también perseverante, esperando el fruto. Y al final, si conseguimos y avanzamos en esta dirección de esta manera, pues en el futuro, como soldado, pues tendremos el aprobado de nuestro Señor,
como atleta recibiremos la corona y como labradores recibiremos el fruto de la tierra. Son principios espirituales que tenemos que tener en cuenta, especialmente cuando nos encontramos inmersos en diferentes pruebas que nos producen sufrimiento, que nos producen dolor. Es importante entonces que veamos esta relación que hay entre el presente y el futuro, porque muchas veces la dureza del combate, como el buen soldado, el agotamiento de la carrera, como el buen atleta, la lentitud con la que van progresando nuestros trabajos, pues todo eso puede desanimarnos en algunos momentos y perder de vista las cosas, creer que nunca se va a terminar, que lo que hacemos no sirve de nada, que no nos conduce a ninguna parte. Entonces es muy importante que no solamente nos quedemos en el presente, sino que veamos el presente a la luz del futuro. Y entonces veremos que la cosa va a cambiar por completo, por completo. Claro que nuestro trabajo aquí, como acabamos de leer, sí que es válido, sí que vale, y el Señor lo va a recompensar. Pablo podría sentirse desanimado en este momento al escribir esto a Timoteo, pero no lo está, no lo está. Y de hecho Pablo lo tenía realmente muy difícil. Él era un hombre que había luchado como soldado, como buen soldado, había corrido y había luchado también como atleta, había sido un sembrador paciente. ¿Y dónde se encontraba en este momento aquí? Pues se encontraba en una cárcel oscura y húmeda, fría, sucia, esperando su ejecución injusta. Y podría decir en el tiempo presente, es que esto no vale para nada. Todo lo que he hecho ha sido una auténtica tragedia, ha sido un fracaso. Pero no es así. Y él mismo, Pablo, exhorta a Timoteo para que siga adelante en las mismas pisadas que él ha seguido a Cristo, porque eso vale la pena. De hecho, él mismo nos lo ha dicho ya. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio y lo que pasa en el presente con el Evangelio. ¿Por qué? Porque él mira hacia el futuro, ve el presente a la luz del futuro, sí. Y luego lo va a decir, si sufrimos aquí, también reinaremos allí con él. Así que esto es un tema fundamental en este pasaje, ver el presente a la luz del futuro. No desesperarnos, no hundirnos, no agotarnos completamente en el presente viendo las dificultades que entraña la lucha, sino mirando también cómo Dios es fiel y en el presente todo eso cambiará. Y esto se lo dice a Timoteo, que como ya hemos visto, pues estaba en el fragor de la batalla, en el máximo fragor de la batalla. Y ahora le anima a que considere todo esto, la relación, la conexión entre el presente y el futuro. Y le pide al Señor que Él ilumine su mente. Él y nosotros también, porque también nosotros tenemos que perseverar en un duro trabajo. Los tiempos son diferentes, pero esencialmente son iguales. Las dificultades no han cambiado. La lucha no es espiritual, es la misma. Se puede matizar, se puede experimentar de distintas formas, pero en esencia es lo mismo. Y nosotros también tenemos que considerar estas exhortaciones. Ahora Pablo va a presentar diferentes ejemplos y también una motivación. Los ejemplos son el de Cristo, por supuesto, el del mismo apóstol Pablo y finalmente la certeza de la recompensa futura del Señor. En primer lugar, el ejemplo de Cristo. Acuérdate de Jesucristo. Y es que no hay otro ejemplo superior al que apelar. Cristo es el ejemplo insuperable, perfecto, intachable. No hay nadie que haya corrido la carrera de una manera perfecta como Él lo hizo. Por eso, aunque podríamos señalar a otros hombres como buenos ejemplos, el de Cristo es insuperable. Y de hecho, en ese pasaje que antes hemos leído en Hebreos 11, hablando de todos los héroes de la fe, cuando acaba el capítulo 11, al comenzar el capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, fíjense, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
noten este lenguaje, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo, una fuente constante, permanente de inspiración para el creyente. Nosotros, como pastores, muchas veces, pues puede haber personas que se fijen en nosotros y tarde o temprano siempre acabamos decepcionando en algún momento o en alguna medida a las personas. Porque somos seres humanos, somos seres pecadores, somos seres con muchas limitaciones. Y por eso nuestra exhortación siempre es a fijarse en Cristo. Cristo nunca decepciona a nadie. Siempre tiene el ejemplo perfecto, la solución óptima. No hay nada que reprochar en lo que el Señor hace. Todo está bien. Por lo tanto, mirar a Cristo como fuente de inspiración. Pero, ¿qué es lo que tenía que recordar? Porque aquí le dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué es lo que él tenía que recordar de Jesucristo? Pues aquí le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Bueno, esto está claro que Pablo está aquí expresándose de una forma telegráfica, o sea, con un lenguaje súper condensado. Notemos lo que dice, estas pinceladas que nosotros creo que las entendemos. Jesucristo, del linaje de David. ¿Qué significa esto? Bueno, pues él venía de una línea real, de la línea de David. Aquel a quien Dios había prometido heredar todas las cosas, todas las promesas de Dios se focalizaban en Cristo, en su Hijo. Él sería quien ocuparía el trono eternamente y para siempre. ¿Y qué pasó cuando él llegó a este mundo? ¿Qué ocurrió? ¿Reconocieron su dignidad real? ¿Reconocieron todo lo que se había escrito de él y se lo dieron? La respuesta es que no, no. Y la siguiente frase, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Esto ya nos da la clave. No solamente no le reconocieron sus derechos, sino que lo mataron. Eso no lo dice aquí, pero está implícito, porque dice que es resucitado. Resucitó porque lo habían matado. La resurrección fue la respuesta de Dios, porque había muerto. Pero notemos, por favor, siempre este detalle, esta pequeña frasecita aquí metida entre medio. Conforme a mi evangelio. ¿Por qué murió? Bueno, murió porque era imprescindible de cara a traer salvación a los pecadores. De otro modo, el pecador no habría sido posible reconciliarse con Dios. Y murió. Y los hombres hicieron todo aquello con él, fruto de su maldad, de su envidia, de sus malos pensamientos. Pero Dios no va a guardar silencio para siempre. Y no iba a guardarlo. Y al tercer día lo resucitó de entre los muertos. Y no solamente lo resucitó, sino que lo ascendió y lo glorificó a su diestra, en la majestad, en las alturas. Dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado conforme a mi evangelio. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo más del presente y del futuro, del sufrimiento aquí y las glorias después, allá. Como dice el autor a los Hebreos, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Y Cristo nos enseña este principio en el que estoy incidiendo, presente y futuro, del creyente. Él nos recuerda que ahora puede haber humillación, pero luego va a haber glorificación. Que aquí puede haber muerte, pero allí hay resurrección. Que aquí puede haber el odio de las multitudes, allí disfrutaremos de la adoración celestial. El presente y el futuro no son iguales, no son iguales. Ahora Cristo ha derrotado la muerte, ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y esto debe de sostener a Timoteo, nos debe sostener también a nosotros. La vida presente no es igual que la vida futura. No pensemos que el futuro va a ser la continuación extenuante, agotadora de lo que ya vivimos aquí. No, desde luego que no. Cristo es el ejemplo supremo de este cambio, que ya, ahora mismo, ya se ha producido, ya hace miles de años, y ya está en la gloria, de esta manera que estamos viendo. En segundo lugar, Pablo presenta su propio ejemplo.
Él también sufría de penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, dice, y lo dice creo que con cierta nota exclamativa, hasta prisiones a modo de malhechor, para referirse aquí a los criminales de la peor clase, de la peor calaña que podías encontrarte en aquel momento. Pablo sufriendo aquí, cárcel y un trato degradante que no se correspondía con la dignidad de un hombre que siempre había sido fiel al Evangelio. Era su identificación con el Evangelio lo que le había llevado a esa posición en la que se encontraba ahora. Y él sufría. Y no sufría, como he dicho ya varias veces hoy, de una manera aislada. ¿Cuántos creyentes hay en todo el mundo, ahora mismo, en esta hora, que están sufriendo muchísimas cosas crueles e injustas por causa de su fe? Bueno, pues él también sufría. Pero Pablo no se siente vencido, todo lo contrario. Él le vemos que se regocija, dice, pero la palabra de Dios no está presa. ¡Qué hombre, qué hombre! ¡Qué altura de miras! ¡Qué altura de miras! No le importaba lo que él estaba sufriendo. ¿Qué era lo que le importaba? Que la palabra de Dios no estuviera encadenada, que estuviera libre, Y eso siempre es así, como dijo el profeta Isaías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y los hombres pueden silenciar a los predicadores, pero de ninguna manera a Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, si estos callaran, bien por vergüenza, o bien porque los hagan callar, las piedras hablarían. Claro que van a hablar, claro que hablarán. Voltaire, uno de los principales representantes de la Ilustración, era un ateo, como ya ustedes saben, pues él dijo lo siguiente: en 100 años de su muerte, la Biblia se extinguiría junto con el cristianismo y solamente se hablaría de ella como una pieza de museo. Este estaba convencido de que esto iba a ser así y atacó el cristianismo en la época de la Ilustración. ¿Qué pasó realmente? Pues 50 años después de su muerte, la casa donde él vivía se convirtió en un depósito de las sociedades bíblicas de Génova y su propia imprenta se estaba usando para imprimir cientos de Biblias en aquel momento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy estamos nosotros aquí estudiando esta palabra y no como una pieza de museo, sino como una palabra viva que sigue siendo actual y relevante para nuestras vidas, y porque seguimos confiando en ella como nuestra única norma de fe y de conducta. Nosotros aquí, pero también por todo el mundo. Y el diablo no ha podido nunca hacer esto. Y Pablo está contento, dice, bueno, a mí me han encarcelado, pero la palabra de Dios está libre. Y digo, qué altura, qué grandeza de miras, ¿no? No estar preocupado por su situación personal. Nosotros somos, desgraciadamente, y tenemos que admitirlo muchas veces, o yo por lo menos, diferentes. Nos preocupa más nuestra propia situación personal que la situación de la palabra de Dios, de la predicación. Él podría estar donde estuviera y estaría contento con tal que la palabra de Dios corriera, fluyera, fuera glorificada. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y él sabía que para que otros llegaran a conocer el Evangelio, él tendría que hacer, por supuesto, aceptar cierto sufrimiento, cierto dolor. Y él lo está haciendo aquí. Él sabe que entrar con el Evangelio en un mundo hostil como el que vivimos siempre va a atraer la oposición del diablo. Y él acepta estos sufrimientos como el precio lógico que tiene el avance del Evangelio. Cuidado, como el precio lógico que tiene el avance del Evangelio, no el Evangelio de la salvación. Es decir, con estos esfuerzos, con este sacrificio, con estos sufrimientos que Pablo u otros después de él pueden experimentar y experimentan, de ninguna manera añaden nada, absolutamente nada, a la salvación. La salvación fue obtenida, conseguida única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, estos son sufrimientos de otro tipo, no son expiatorios, no son salvíficos, son el coste necesario para poder llevar el Evangelio ya ganado, ya conseguido totalmente para ser llevado a otras personas.
y él lo aceptaba con gozo. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Y aquí este término escogidos, pues no creo que se refiera a personas concretas con nombres y apellidos, sino que como muchas veces es usado este término en el Antiguo Testamento, pues se refería a los creyentes. Israel era el pueblo de Dios escogido por Dios, nunca hablando de forma específica, sino de forma genérica. Los escogidos, los creyentes, el pueblo de Dios. Y por último vemos un aliciente, la certeza de la recompensa futura. Versículo 11 al 13, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchos han sugerido que esto probablemente fuera un himno de la iglesia primitiva, y tal vez, pero no lo sabemos con ciencia cierta, a ciencia cierta. Por lo tanto, pues lo que debemos de centrar nuestra atención es en su contenido. ¿Qué es lo que dice realmente esto? Porque aquí está claro que si era un himno con un contenido importante, profundo, no como a otros himnos que algunas veces escuchamos que tienen una letra que carecen de trascendencia, de importancia. Aquí no, aquí hay grandes verdades inspiradas e inspiradoras. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, para empezar, empieza asegurando la certeza, la fiabilidad de esto que va a decir. Palabra fiel es esta. ¿Y en qué consiste lo que va a decir? Bueno, pues esto en lo que ya hemos abundado a lo largo de este estudio. Nuestra conducta aquí va a determinar en gran medida nuestra condición futura allí, en la eternidad. Y todo depende fundamentalmente de nuestra identificación con Cristo. Fíjense, si somos muertos con Él, si también reinaremos con Él, si le negaremos a Él, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es la clave, el eje central en torno a quien gira todo. Y bueno, pues es esto, ¿no? Esta asociación entre el presente y el futuro. Ahora, a la mente carnal, a nuestra propia mente, pues muchas veces le resulta extraña y hasta repele en cierto sentido esta idea. Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Que yo tengo que morir para poder vivir. Es una idea que no encaja bien en nuestra mente. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Entonces es imprescindible morir para vivir, morir con Él. Y ahora nos surge una pregunta. ¿A qué se refiere el hecho de morir? ¿Cuándo morimos realmente? Bueno, pues se puede referir evidentemente al momento en que nos convertimos. Y el Señor Jesucristo dijo que este era un requisito imprescindible por el que había que empezar. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, venga en pos de mí, sígame. Tome su cruz. Esta es la primera cosa en la que ahora mismo quiero centrarme. Tome su cruz. Y la cruz no era un adornito de oro que uno se ponía en el pecho, en el cuello. No, la cruz era un lugar donde se ejecutaba a las personas. Nadie salía vivo de una cruz. El Señor está diciendo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que morir. ¿Tenemos que morir en qué sentido? Morir al yo, a nuestro yo, a lo que somos, como seres descendientes de Adán y Eva, pecadores, manchados, gravemente manchados y afectados por el pecado. Todo eso tiene que morir. Y muere cuando nosotros nos arrepentimos, decimos, no, queremos romper con todo esto, me avergüenzo de mi pasado, de mi vida, no quiero esto, rompemos, para así vivir con Cristo. Esto es innegable, esto es un requisito que Pablo y el Señor y los apóstoles todos explicaron, iba a decir hasta el aburrimiento, pero nunca se aburrieron de explicar esto, porque era una verdad fundamentalísima, importantísima, necesaria para para que la persona pueda salvarse. Pero aquí probablemente tenga otra idea. La idea de morir incluye también, como estamos viendo, aceptar el sufrimiento y la propia muerte, el martirio, si esto fuera necesario. Podría perfectamente estar incluido aquí.
Ahora, es verdad, no todos los creyentes somos llamados al martirio, a sufrir el martirio. El Señor determinará eso para la experiencia de cada uno de nosotros. Yo no sé en este instante qué es lo que el Señor depara para mí en años futuros. Ahora, desde luego, no veo nada que me haga pensar esto, pero la vida cambia tanto y en tan poco tiempo que, por supuesto, puede Dios querer eso para mí. Yo no lo sé y espero que el Señor siempre me va a dar las fuerzas que necesito para enfrentar con dignidad y poderle honrar, pues me dará las fuerzas, sin lugar a dudas. Estoy convencido de ello, que, pues como decimos, no es plato de buen gusto, no es algo que uno desee intensamente, no es esto, ¿no? Pero tenemos que estar dispuestos a ello, por supuesto. Y si eso no llegara a ocurrir, en todo caso, debemos de aceptar, como Pablo le está exhortando a Timoteo aquí, a aceptar el sufrimiento por ser fieles a la causa del Evangelio. Y en este sentido, pues como luego veremos un poco más adelante, pues en el capítulo 3, versículo 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto va implícito en el hecho de querer ser fieles al Señor Jesucristo. Ahora, Pablo lo que afirma es que ahora mismo podemos sufrir, pero eso no es comparable en ninguna medida con las glorias que van a venir después. Miren cómo lo explica en otro lugar, en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, esto es lo que Pablo dice para empezar. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahí está este contraste entre el presente y el futuro. Uno no puede quedar en el presente, tiene que mirarlo a la luz del futuro. Ahora, llegamos aquí a una estrofa, si es que fuera esto, una frase oscura, negativa. Si le negáremos, Él también nos negará. Si le negáremos. Y el Señor advirtió enfáticamente también de esta posibilidad, de negarle, que implica, pues, negar, manifestar públicamente que no tenemos nada que ver con el Señor. Eso, por supuesto, supondría, pues, decir que no somos creyentes. Y es que cuando surgen las dificultades, y aquí está hablando de dificultades y de sufrimiento, pues eso tiene la cualidad de sacar a la luz la fe fingida, aquellos que son profesantes, que cada vez hay más, que mientras la cosa es bonita de ir a un culto porque la música es animada, pues yo me apunto. Pero cuando la cuestión es que se pone el asunto muy, muy serio y muy duro, y permanecer en la fe y en el Evangelio es una cosa arriesgada en la que podemos perder nuestra propia vida, este fin de semana no me esperes, que no voy a ir, ni el siguiente, ni al otro tampoco, porque si la cosa se pone así, esto me lo tengo que pensar. Y niegan a Cristo, y dicen, no quiero identificarme públicamente con el Señor. Y es importante notar que es una negación pública, mantenida, algo consecuente. No estamos hablando, creo que no está hablando de una negación momentánea. Recuerdan, por ejemplo, el apóstol Pedro, que negó al Señor Jesucristo en el patio de la casa del sumo sacerdote. No le conozco, pero también vemos luego inmediatamente que él se arrepintió y dio evidencias de arrepentimiento. Fue una caída muy, muy sonada, muy dura, que le hizo llorar mucho y por mucho tiempo, pero él se arrepintió. No está hablando de este tipo de caídas o de negaciones momentáneas seguidas después por el arrepentimiento. No, está hablando aquí de una actitud muy ya declarada, de forma dejando constancia de ella. Yo no tengo nada que ver con esto. Pues en ese caso, cuando el Señor vuelva
y aparezca para reinar, pues esas personas también serán negadas por el Señor y las ventajas que hubieran podido obtener en esta vida presente por librarse de los sufrimientos aquí, verán que no tienen nada de comparación, no valían la pena preservar eso, conservar eso en comparación con lo que van a perder en la gloria eterna, porque lo que hay aquí es pasajero, es temporal. Y si no sufrimos por la causa de Cristo, sufriremos por 1001 cosa más. Y finalmente la condenación eterna es muchísimo, infinitamente más duro. No hay nada que compense negar a Cristo, desde luego que no. Dice, si fuéramos infieles, ahora añade esto, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y hay creyentes que a veces me da la sensación de que entienden esto diciendo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es decir, yo puedo vivir de cualquier manera que Dios me va a tratar siempre la mar de bien. Muy bien, maravillosamente bien. Porque Él es fiel y me quiere mucho y me va a tratar muy bien. Pero no es esto lo que Él está diciendo aquí. Está diciendo todo lo contrario. Si nosotros fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a sus palabras, fiel a sus promesas, fiel a sí mismo. Él de ninguna manera va a permitir la infidelidad o el pecado en nuestras vidas. De ninguna manera. Si Él ha dicho que los que le nieguen, Él los va a negar delante de su Padre, pues Él va a permanecer fiel en cumplir esa palabra. Él va a permanecer fiel tanto en las promesas que ha hecho, como en las advertencias serias de castigo que Él ha hecho. A mí me parece que algunos creyentes tienen la idea de que, bueno, como ya son creyentes pueden hacer casi lo que quieran, porque Dios se lo va a pasar todo. Dios es un Dios muy fiel y muy bueno. Pero no han entendido lo que está diciendo aquí. Dios va a permanecer fiel. Nosotros podemos ser infieles a Dios, pero Dios no va a ser infiel a sí mismo. Y si ha dado una palabra, Él la tiene que conservar. La va a conservar. Nada diferente a esto Él va a hacer. Y entonces, pues esperémoslo. Esperemos, tanto si somos fieles, Él nos bendecirá, como si somos infieles, Él nos castigará y nos disciplinará. ¿Quiere decir esto que perderán la salvación? Pues no. Si son auténticos creyentes, no, pero recuerdan, ya lo hablamos en una sesión previa, serán salvos aunque así como por fuego, es decir, habiéndolo perdido todo, sin sacar nada de esta vida para llevar a aquella. Y las cosas que se pueden sacar de aquí, pues son un carácter formado, aquellas cosas que hemos hecho para el Señor, que le han glorificado ahora y que le glorificarán eternamente. De todo eso no sacarán nada. Qué triste perder todo esto. Notemos bien esta relación entre el presente y el futuro. Lo que estamos haciendo en el presente va a determinar también en gran medida nuestro futuro. Hay una ilustración de una historia en el Antiguo Testamento que me gusta mucho, con todo y lo dolorosa que es. Es la historia en relación al rey David. Ustedes saben que en un momento de su vida él tuvo un golpe de estado, digo doloroso, muy doloroso, porque fue nada más y nada menos que su propio hijo Absalón quien le dio este golpe de estado. ¿Qué pasó entonces? Bueno, David no quiso enfrentarse militarmente en un principio con su hijo y creó un golpe de estado, una guerra civil finalmente. Y David estaba apenado, triste por lo que su hijo le estaba haciendo. Ahora, a partir de ese momento, cada persona tuvo que tomar una posición. Se tuvieron que colocar al lado de David o al lado de Absalón. Y hubo algunas sorpresas, hubo algunas sorpresas, porque David tenía consejeros, Aitofel, por ejemplo, era uno de ellos, que él pensaba que era amigo y un fiel consejero, y resultó que nada más que apareció Absalón, pues vendió toda su fidelidad a David, se olvidó de él y se cambió a Absalón, y le dio consejos muy sabios para cómo acabar con el rey David. Hubo otros, que algunos eran extranjeros, no sé si era un tal Itai Geteo, bueno, de distintos lugares, sacerdotes, los hijos de los sacerdotes, amigos que ya muy mayores, otros que también estaban allí en la corte, un tal Simei, en fin, de repente fue un auténtico descubrimiento, cada uno manifestaba lo que era. Hasta ese momento, mientras David estaba sentado en su trono, todos eran muy buenos y ponían una cara muy sonriente cuando él aparecía en la sala del trono, pero luego,
cuando aquí hay un golpe de estado, de repente algunos siguen siendo fieles y otros se posicionan en contra de David, creándole graves problemas, dificultades, empezando por su propio hijo, pero también, como digo, consejeros y algunos que él pensaba que eran amigos. ¿Qué pasó después? Bueno, pues lo que pasó es que David sufrió mucho, tuvo que ser menospreciado, nos recuerda tanto al Señor Jesucristo cruzando el torrente del Cedrón, saliendo de Jerusalén, cruzando aquel arroyo, llorando y con cilicio, arrojándose ceniza, tierra sobre la cabeza, con una angustia, diciendo, si el Señor me quiere, Él me volverá a traer, pero deja el arca de Jehová aquí. Y tantas cosas, ¿no?, que nos recuerdan en muchas ocasiones y en muchos aspectos al Señor Jesucristo. Él salió como un verdadero perdedor, echado, expulsado, por esos hombres arrogantes y orgullosos y malvados. Pero finalmente Dios le dio la victoria y regresó al trono en Jerusalén. ¿Qué iba a pasar entonces? Y ahí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque aquellos que se habían posicionado al lado de Absalón empezaban a tener graves problemas. Porque se les había visto, como diríamos aquí, se les había visto el plumero. Ya sabíamos de qué pie cojeaban, ya sabíamos cómo eran. Parecían muy buenos amigos, pero eran falsos. Y ahora David los va a sacar, incluso encargó a su hijo Salomón que se ocupara personalmente de alguno de ellos, que él en vida no pudo acabar el asunto. Y a otros que habían sido fieles en medio de las dificultades, algunos extranjeros y personas que ni siquiera eran del pueblo de Israel, que habían sido fieles a David en aquella coyuntura tan difícil, David no se olvidó nunca de ellos. Por ejemplo, a Itai Geteo me parece que era, o a otro, a uno muy mayor que venía, no me acuerdo ahora del nombre, siempre estarás a mi mesa. Al final no pudo ser aquel hombre tan mayor, pero él pues puso a otro, y siempre, a la mesa del rey, te sentarás a la mesa del rey. Y aquellos que habían sido fieles, él los recompensó, les dio galardones, por supuesto que sí. Bueno, eso es lo que hizo David, y eso es lo que hará el Señor Jesucristo también. Ahora, en este momento actual, el Señor es despreciado por el mundo, no lo quieren. Si nosotros permanecemos fieles a Él en medio de esta situación difícil, aceptando incluso el sufrimiento, el perderlo todo, cuando el Señor vuelva a reinar, y Él vuelve a reinar, porque Él es el heredero legítimo del trono, Él tratará también con coherencia, con fidelidad, a aquellos que le han servido con fidelidad. Pero aquellos otros que le negaron o que se fueron con el vencedor momentáneo, pues esos perderán y perderán mucho. Pues aceptemos esto como buenos soldados de Jesucristo, como buenos atletas, como buenos labradores, mirando siempre el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo y también de aquellos otros hombres que nos han precedido y que han servido al Señor con tanta fidelidad, con tanta honestidad, con tanta integridad. Que nosotros también sepamos, con la ayuda del Señor, correr este tramo en la carrera de relevos que nos ha sido asignado, que lo corramos con dignidad, con fidelidad, de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Lo dejamos aquí. Tenemos mucho todavía de lo que seguir ahondando, investigando en esta interesante epístola de Pablo a Timoteo, pero eso será con la ayuda del Señor en una próxima ocasión. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente y muchas gracias por acompañarnos en todo este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.